Hola, buenos días. El habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glas ha convulsionado al país, no solo por el cuestionado manejo de la justicia, sino porque ninguno de los tres funcionarios del gobierno que tuvieron la ocasión de objetar la liberación del reo en la audiencia en Manglar Alto lo hicieron conforme se constata en el acta de la diligencia. De este tema y también de cómo ve el país que sería convocado a una consulta popular, hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, al doctor Rafael Ollarte, reconocido constitucionalista y docente, y al doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El habeas corpus a un reo con 2 sentencias ejecutoriadas y una tercera apelada, con un sorteo manual y a la madrugada, ex fiscal Mariana Yepes, ¿está bien que Jorge Glas haya sido excarcelado? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Natalia. Gracias por la invitación y un gusto compartir con el doctor Ollarte y el doctor que también Mauricio nos acompaña. Alarcón. Bueno, Mauricio Alarcón, sí, perdón. Yo creo que el habeas corpus tiene fundamento constitucional y legal, obviamente. Antes el habeas corpus estaba limitado solamente a las formalidades de la privación de la libertad. Ahora tiene una ampliación hacia otros ámbitos como el de la integridad física y otros derechos conexos de la persona que esté privada de la libertad. La Corte Constitucional dictó una sentencia que prácticamente es de aplicación obligatoria, en la cual no solamente interpreta la norma constitucional y legal, sino que también de ella se podría derivar que sí es factible que se aplique a quienes están cumpliendo una sentencia, porque las condiciones de privación de la libertad son aquellas que se discuten y la protección del Estado precisamente es a eso, hacia la integridad personal de las personas privadas de la libertad. Yo en el caso creo que no se han cumplido los fundamentos, digamos, del habeas corpus, de acuerdo a las noticias de prensa que se tiene, que no se han cumplido las formalidades, ¿no? Las formalidades, primero de competencia y segundo en cuanto a la fundamentación misma, porque de lo que se ha escuchado, los daños que puede haber sufrido el señor Glas respecto a su integridad personal, que también va hacia la parte psíquica, pues no me parecen que sean exclusivos del señor Glas, porque qué privado de la libertad no tiene alterada su psiquis, su capacidad emocional, su integridad, no. Todo es que esa es la prisión, ¿no? Que tiene sus costos. Entonces debe ser de tal magnitud, como bien analiza la Corte Constitucional, que deben ser interdependientes las causales para decir que existe una violación al derecho a la integridad personal, porque la integridad personal está compuesta por la integridad física, la psíquica, la moral y la sexual. O sea, no puede ser tratado independientemente, sino conjuntamente. Eso por un lado, pero eso les dejo a los constitucionalistas que saben del tema, ¿no? Lo otro me parece a mí ya en la parte procesal que es totalmente sin competencia. Este es un abuso de la figura de habeas corpus ante una persona que se ha prestado para dar una resolución favorable al señor Glas. Él no es competente. Las normas de competencia son totalmente claras. ¿Cómo así? ¿Cómo así no se sabía dónde estaba privado de la libertad el señor Glas si era público y notorio que él estaba en la Tacunga? Y de ahí sale cuando ya hace uso de la libertad y sale a la grandiosa marcha que elaboró el partido en su favor, ¿no? El movimiento político en su favor. Entonces yo creo que ha sido una tomadura de pelo y que esto, si bien es verdad que los jueces están cubiertos de una garantía de no ser procesados por prevaricato en materia constitucional, pero esto es una abrogación de funciones que sí ameritaría un procedimiento penal, un proceso penal, una investigación por parte de la Fiscalía. Muchas gracias, doctora Mariana Yepes. Doctor Ollarte, el representante del Ministerio de Gobierno y también el del SNAI no objetaron nada, en verdad. Es más, aceptaron el fallo del juez y con una inusitada diligencia el representante del SNAI sacó al señor Glas
Glass de la cárcel de Latacunga. Es más, ahora se sabe que el informe de salud lo hicieron médicos particulares y validó el Ministerio de Salud. ¿Cuál es su interpretación de todas estas actitudes y actuaciones? Bienvenido, doctor Rafael Ollarte, buenos días. Un placer estar con usted, doña Talía, con doña Mariana Yepes, con don Mauricio Lecón, todos los amigos de Radio Centro. Ya nos ha explicado doña Mariana Yepes algunas irregularidades, es cierto. Nos ha explicado, además, aquí tenemos cuestiones que son de lado y lado. Lo que ha hecho un juez que no tiene competencia, porque si bien se trata de una sentencia ejecutoriada, y en tratándose de una sentencia ejecutoriada, quien puede conocer el habeas corpus son los jueces de garantías penitenciarias, y en la localidad donde debiendo haber un juez de garantías penitenciarias no lo hay, un juez multicompetente, lo primero que nos olvidamos es que en Manglar Alto no hay juez de garantías penitenciarias porque no hay centro de privación de libertad nomás, pues entonces ahí no se podía proponer ningún habeas corpus contra la sentencia ejecutoriada para proteger los derechos del privado de la libertad con ningún argumento. Luego, un habeas corpus que tiene por finalidad, porque así lo dice en su pretensión el abogado del señor Glass en el proceso, de que se conceda la libertad inmediata toda vez que se han cumplido las condiciones para acceder al beneficio de prelibertad. No, si el habeas corpus no reemplaza pues el procedimiento del artículo 670 del Código Integral Penal para obtener el beneficio de la prelibertad cuando se cumple el 60% de la pena. No es así. Luego que nos vengan con la cosa de que el señor está con un gravísimo estado de salud psicológico y físico, y que el SNAI, y ahí viene la segunda parte, uno le puede caer al juez como le hemos caído, pero también al SNAI y a las personas que tenían que haber defendido sobre estos temas. Usted ve el acta de la audiencia y ningún tema relativo a la competencia del juez se dice, ningún tema relativo a la improcedencia de la petición de habeas corpus se hace, ni siquiera al de la famosa reparación integral, porque claro, el señor Glass no solamente que tenía 2 sentencias condenatorias, y en principio cuando usted tiene sentencia condenatoria, el habeas corpus no tiene por finalidad recobrar la libertad, sino las medidas de aseguramiento. Si yo estoy en un grave estado de salud, el habeas corpus me sirve para obtener la atención de salud. O en este caso, lo que se merecía el señor Glass, que dice que ve ensangrentadas las paredes. Bueno, el señor también ve refinerías donde hay descampados de $1.500 millones. Pero para eso no te dan la libertad, pues para eso te tienen que mandar un psiquiátrico. Pues. No puedes dejar libre a un señor que está loco, pues, según su propia declaración. Y que según la Corte Constitucional, que es la que también ayuda a la confusión, se puede otorgar medidas alternativas a la privación de libertad, cual si se tratara de una prisión preventiva, en los casos en que no sean delitos graves. Te lo dice así la Corte, y uno dice, bueno, ¿qué será un delito grave? Porque yo entiendo que un delito grave es de aquellos a los que el constituyente los considera tan perniciosos que son imprescriptibles. Uno de ellos, la concusión, el cohecho, son delitos imprescriptibles. Entonces, ¿cómo se te ocurre a vos ordenar la libertad o medidas alternativas a la privación de libertad en habeas corpus cuando estamos en un delito grave, que además causa conmoción social, que es la segunda exclusión que hace la Corte, y que tampoco estás en las condiciones para que te ordenen medidas alternativas porque no eres ni adolescente, no eres ni de la tercera edad y no tienes ninguna enfermedad catastrófica? Ocurriendo que en otros casos el SNAI es sumamente puntilloso con los habeas corpus. Por ejemplo, habeas corpus a favor de una persona de 70 años que tiene gangrena. Ahí sí se oponen. No. Y el señor puede morir, y de hecho muere privado de su libertad porque no le conceden el habeas corpus. O en otro caso en el que se invoca que el condenado tiene una enfermedad catastrófica, y ahí sí ni el SNAI, ni el habeas corpus, ni el juez, ni nadie dice, no, pero es catastrófica, pero no mucho. Y le niegan el habeas corpus para no obtener atención de salud. Entonces, cuando uno observa la actuación de unas dependencias gubernamentales que son altamente sospechosas, porque además estamos aquí con 2 personas que han hecho habeas corpus, pues, y sí hemos de saber que cuando te otorgan un habeas corpus, lo primero que te pregunta el SNAI es primero que me llegue la boleta con la firma electrónica del juez. No con cualquier papelito, no. Y luego que les llega la orden con la sentencia, en algunos casos te piden hasta la sentencia escrita, y con la firma electrónica del juez, te dicen, bueno, pero tenemos que ver si no tiene otras causas para que esté privado de su libertad.
¿cómo es posible que esta persona salga teniendo 2 sentencias condenatorias? Digamos que ya, está bien, se le pueden ordenar medidas alternativas a la privación de libertad respecto a la sentencia condenatoria, pero se tendría que ejecutar un auto de prisión preventiva en el caso Singue, pues. Y sobre eso el juez de Manglar Alto, ni ningún juez de primer nivel ni de garantías penitenciarias tiene competencia, sino las Cortes Provinciales de Justicia. Entonces uno ve ahí que hay un doble rasero cuando el caso es de políticos en los que los habeas corpus, las medidas cautelares constitucionales, las acciones de protección, se mueven a una velocidad que es francamente envidiable y que luego se cumplen, porque le veo al presidente de la República, le veo al señor vamos a hablar de la Judicatura. Es que hay que cumplir. Exactamente. Y en los otros casos cumplen. No. Gracias, doctor Oyarte. Y en la segunda parte vamos a hablar exactamente eso y también de sus sospechas del SNAI, ¿no? Porque realmente es increíble lo que ha sido en otras cosas, es muy paquidérmico en su actuación. Gracias, doctor Rafael Oyarte. Mauricio, este ha sido un tema durante esta semana de enorme impacto político y mediático y obviamente legal. Ahí están los constitucionalistas, los penalistas, los abogados, todos hablando y dando luces de qué es lo que ha sucedido. ¿Cuánto consideras afectó al gobierno y cómo has visto la reacción del Ejecutivo? Bienvenido, doctor Mauricio Alarcón, buenos días. Talía, buen día y un gusto compartir este espacio con Rafael, con Mariana. Un saludo a nuestra audiencia. Los ciudadanos ahora tenemos la posibilidad de recibir más información en tiempo real gracias al Internet y las redes sociales. Ha sido precisamente a través de estos canales que se ha filtrado, por ejemplo, el acta que ya han mencionado hace un momento y que nos ha permitido a muchos constatar el silencio de 3 representantes estatales en una audiencia en la cual extrañamente no se dijo absolutamente algo sobre lo que se estaba actuando. No importó problemas de competencia, no importó si se cumplían o no las condiciones, nada que objetar. Cuando al inicio de la noticia el gobierno nacional en pocas dijo que no tenía responsabilidad y que prácticamente no tenía nada que ver con lo sucedido, probablemente hubo quienes se comieron el cuento de dicha afirmación hasta que la información sale a la luz y nos damos cuenta que las acciones y las omisiones del gobierno son notorias y esto le pasa una factura altísima en cuanto a su credibilidad y a su confianza. Termina afectando la palabra del presidente de la República, quien malinterpreta el sentir ciudadano para decir que él no va a meter las manos en la justicia y llega al extremo incluso de llamar a quienes nos hemos quejado por este tema incoherentes, cuando creo que es evidente que nadie le está pidiendo que meta las manos en la justicia, sino que cumpla con su primera responsabilidad constitucional, que es la de cumplir y hacer cumplir las leyes, que procesalmente los representantes del gobierno, como lo han hecho en otras audiencias polémicas de habeas corpus, como a inicios de año, la de Daniel Salcedo, por citar apenas un ejemplo, con miras a precautelar un interés colectivo, que es el de los ecuatorianos que hemos sido afectados por la corrupción y los actos de corrupción en los cuales ha participado de manera directa el señor Jorge Glass, el ex vicepresidente de la República. Así es que cuando se ve el gobierno arrinconado, termina convocando a ruedas de prensa o encuentros en Palacio o dando declaraciones en videos cortitos a través de redes sociales, cuando incluso tenemos un ministro que frente a los medios y con total desparpajo dice que es momento de superar las fracturas del pasado y dejar el pasado atrás para mirar hacia el futuro, mensajes velados que dejan ver que la intención del gobierno es probablemente o poner en marcha un acuerdo o cumplir lo que quedó pendiente, el acuerdo del año pasado respecto de la reforma tributaria, que por inacción de UNES entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. No creo que eso es quizá lo que se va a ir viendo a continuación, con un gobierno desgastado, con un gobierno que pierde incluso la credibilidad y la confianza de su propia gente y de quienes le apoyaron, no solo en la segunda vuelta, sino en la primera, lo cual
va a traer consecuencias, incluso si pensamos en la posibilidad de que se lleve a cabo una consulta popular que le haga o no bien al país, puede terminar siendo un referendo de popularidad del presidente de la República. Muchas gracias, doctor Mauricio Alarcón. Y miren, justo el tiempo para hacer una pausa y agradecer a la audiencia e invitarle que envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el doctor Rafael Ollarte, reconocido constitucionalista y docente, el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado y también docente. Doctor Rafael Ollarte, usted habló de las sospechas del SNAI y sí me gustaría que diga un poco más cuáles son sus sospechas, pero también quiero que comente, y lo ha hecho ya y le he escuchado a usted en otros medios casi con una santa indignación, digamos, ante la versión del gobierno de que intenta posicionar de que el habeas corpus simplemente él no puede actuar el Ejecutivo en otra función del Estado, pese a que le habrían pedido, como decía Mauricio Alarcón, algunos abogados le habían dicho que está bien eso, pero que en esta cuestión debería algo así como meter las manos en la justicia. ¿De dónde salió esa versión, doctor Rafael Ollarte? Y cuéntenos también de sus sospechas que tiene sobre el SNAI. Yo no creo que nadie que crea en la vigencia de la Constitución le esté pidiendo semejante tontería al presidente de la República. Yo no le he escuchado absolutamente a nadie decir que el presidente de la República tenía que él alzarle el teléfono al juez de Manglar Alto, o que ahora tiene que alzar el teléfono y pegarle una llamadita o hacer visitar, como en los tiempos del correísmo, con funcionarios de la Secretaría General Jurídica, al juez para que resuelva de tal o cual forma, aunque en ese caso ni siquiera requerían eso. La llamadita era al Consejo de la Judicatura, o rapidito los del Consejo de la Judicatura le llamaban al juez, no vaya a hacer tal o cual cosa. Nadie le ha pedido semejante bobería, jamás. Pero una cosa es eso y otra cosa es no defenderse. Una cosa es eso y otra cosa es, frente a un papelardo que no dice respecto de qué proceso se está otorgando el habeas corpus y respecto de qué orden de privación de libertad se está otorgando el habeas corpus, se lo liberte, cosa que no ocurra en la generalidad de casos. En la generalidad de casos, cuando usted obtiene un habeas corpus limpio, el SNAI se toma su tiempín diciendo: tenemos que, como no tenemos un sistema integrado, tenemos que revisar si no tiene por ahí en el resto del país alguna otra orden de privación de libertad. Ahí es sumamente quisquilloso el tal SNAI, primero. Segundo, en las audiencias pues de habeas corpus se oponen incluso en casos evidentes, le he insistido, casos en que se demuestra tiene enfermedad catastrófica, pero no es tan catastrófica, no. Y no es que se está buscando la libertad de la persona, sino simplemente atención médica, no otra cosa. Ahí también es sumamente puntilloso el SNAI, que es una dependencia del Ejecutivo. Ahora, en situaciones que son vergonzosas, de haberle visto ayer o antes de ayer al director del SNAI comparecer a la Asamblea y decir es que hay unos informes médicos que dicen que está en una situación de grave enfermedad y cosas por el estilo. El señor Glass ha tenido una situación de privilegio incomparable en la cárcel. La cárcel no es buena para nadie, por eso no es deseable. No se le desea ni la muerte ni la cárcel a nadie, ni al peor enemigo. Pero si ya te condenan a una pena privativa de libertad, se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir en condiciones de igualdad. Y el señor Glass ha tenido una situación de privilegio en el Centro de Privación de Libertad, porque primero, cosas que son evidentes y hasta chistosas. ¿Cuántos privados de la libertad se hacen tratamientos contra la alopecia pues en un centro de privación de libertad? Entras calvo y sales peludo, hasta con artete y más gordito, ¿ya? Pero no solo eso, revisemos la página de la CENESID. El señor hace pocos meses, el señor que alega que no puede dormir, que le duele la rodilla, que ve sangre, que tiene sueños no sé cuántos, ha hecho una maestría online en una universidad española. Una maestría. Yo quiero saber cuántos privados de la libertad hacen maestrías, estando privados de la libertad, online, o sea, con acceso a su computadora, al internet y todo eso.
Supongo que esa es la regla general, pues entonces cuando alguien cae en la cárcel, sale con título universitario y con títulos de cuarto nivel en universidades, por más española que sea la universidad, o sea, ¿qué persona en un mal estado psicológico o psiquiátrico se lanza una maestría, incluso una maestría de bajo coturno? Pues, y según Marcela Guiñaga, doctor Ollarte, son dos, no una, sino dos maestrías, escuché a Marcela Guiñaga, entonces ha tenido unos privilegios impresionantes. Encima son descarados, entonces, porque yo le he visto una ahí inscrita en el CENESID, tal vez la otra le hayan hecho alguna clase de problema, porque yo me estoy refiriendo a una que está inscrita en la CENESID. Qué gracioso, ¿no? Entonces, el tipo sufre, el tipo está mal de salud, está mal psicológicamente, y ahora usted me cuenta que no es una, sino dos. Así es, escuché a ella. Pero, por favor... Entonces hay que dejar libre a toda la población carcelaria, pues. Un mínimo de coherencia, presidente Lazo. Ábrele las puertas a toda esa gente que está presa. Ya, pues estamos pasando de la tibieza a la pusilanimidad. Pues no hay que ser pusilánime tampoco. La tibieza estuvo buena, pero ya esto ya es otra cosa. Gracias, doctor Rafael Ollarte. Doctora Mariana Yepes, en verdad que ahora se sabe, cuando los medios algo han dicho, pero no hacia el detalle, que el señor tenía comida especial por sus condiciones de salud, tenía vigilancia de 2 personas permanentemente y apenas había un mínimo riesgo de peligro por la violencia que hay en las cárceles, él era puesto a buen recaudo, lo cual es interesante, ¿no? Y ahora se sabe, como dice el doctor Ollarte, de las maestrías. Yo le escuché a la directora del partido de ellos, de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, decir de las 2 maestrías. Todas estas cosas, los funcionarios del gobierno no tenían que haber hablado ante el juez. ¿Por qué esa inacción? ¿Cómo se explica usted, que tiene tanta experiencia en cosas como de habeas corpus, en esas figuras legales? Y también sí me gustaría que nos comente, cuando hay un informe de salud que tiene que ser validado por el Ministerio de Salud, obviamente tiene que ser responsable el ministerio, ¿no? Y siempre es, a pesar de que la salud es un tema privado, pero en este caso tenían que haber también explicado cómo es eso, porque hay una contradicción entre alguien que está alucinando y al mismo tiempo está estudiando. ¿O de qué estamos hablando, doctora Mariana Yepes? Bueno, en términos generales creo que es una burla. Realmente es un abuso de la justicia, como yo había mencionado antes, un abuso del sistema carcelario, de la institución sagrada, importante y por la historia que tiene del habeas corpus y una burla a toda la ciudadanía. Este es uno de los casos que deberíamos guardar en los anales de la historia del país para que no se vuelva a repetir. Yo creo que por partes, ¿no? Si las separamos, el hecho de que él haya podido estudiar 2 maestrías o una maestría no es raro en la cárcel de la Tacunga, porque yo he tenido oportunidad de ir a visitar a una persona que contrató mis servicios profesionales y fui algunas veces y encontré que había un espacio en los cuales los privados de la libertad podían utilizar las computadoras y estudiar, hacían por turno, pero siempre que se anote. Ahora, el señor Glass, porque yo fui en época que él estaba privado de la libertad, o sea, creo que iniciaba su sentencia o su privación de libertad, y él una habitación aparte totalmente, con un guardia privado, sin las incomodidades que tienen los otros privados de la libertad, porque no olvidemos que esa cárcel de la Tacunga fue construida en las peores condiciones, no tiene agua potable, entonces el agua se termina a cierta hora que llegan los tanqueros y todos los privados de la libertad se sienten en angustias precisamente por la falta de agua, pero él no, él tenía todo lo necesario y con un guardia con el que se paseaba, eso a rasgos generales. Entonces toda esa situación que él ha presentado como una razón para solicitar el habeas corpus, yo creo que no es verdad, absolutamente nada es verdad, porque para que haya un peligro contra su integridad física, debía haber certificados de médicos, certificados de profesionales que estén primeramente acreditados, no
porque esos son los peritos, y después validado, si se hace con un médico particular, tiene que ser validado por el Ministerio de Salud. Si está con alteraciones psicológicas, eso también con un perito, indudablemente, ¿no? Y como dice la Corte Constitucional, yo le tenía anotada esa parte, porque me llamó la atención que él vea sangre por las paredes, ¿no? O sea que estaba teniendo unos malos sueños, a lo mejor algún momento le dio una pesadilla, pero la integridad psíquica y psicológica va hacia la conservación del ejercicio autónomo y saludable de las facultades motrices, intelectuales y emocionales, algo que no se ve, no se ha escuchado que él haya justificado que todo eso estaba alterado. Las alteraciones físicas, aquellas que tenía afecciones a las coyunturas, a las articulaciones, es propio del desgaste de la edad, porque tampoco es una persona muy joven que no tiene ese tipo de desgaste. A mí me parece que fue una exageración y una mentira. La responsabilidad de los peritos es importante, hay que tomarla en cuenta, pero más importante es la decisión del juez de haber tomado en cuenta unos peritajes sin fundamento debido para darle el habeas corpus. Gracias. Y sobre todo, como anoté, la competencia es fundamental. Sí, y yo sí quiero en el próximo bloque hablar un poquito más justo de la actuación del juez, pero claro, usted dice que ha habido un abuso de la figura y también una burla, ¿no? Y es bastante, muy duro esto que está pasando con el país. Mauricio, tú diriges una organización que valora y sigue la política y las decisiones de altas funciones del Estado en este país. Lo del juez de Manglar Alto, justamente, actuó por su cuenta y riesgo, se puede creer. Nada tuvo que ver la política. Tú ya mencionaste en la primera intervención algo de la ley tributaria, ¿no?, que pasó con el voto abstentivo del bloque de UNES, pero después también hubo un acuerdo para la ley de amnistía, y por si fuera poco, el asambleísta de Creo en la Comisión de Fiscalización votó en contra de un informe sobre PetroChina que representa un perjuicio al Estado de $5,000 millones en el gobierno de Correa. ¿Esto qué configura? ¿Qué pasó entre el juez y toda esta cuestión política? Siempre hemos dicho, Thalía, que la justicia en nuestro país, desde hace muchos años, yo diría incluso desde el último periodo democrático, 43, casi 44 años, no ha gozado de independencia. No solo por presiones externas o injerencia de funciones del Estado, sino también por la entrega de juzgados o de asientos en los tribunales y en las cortes a actores políticos sin las credenciales suficientes para poder ostentar dicha dignidad. Mira que se ha hecho público, y aunque incluso ha llegado a amenazar por dicha publicidad, la hoja de vida del juez de Manglar Alto, y pues sorprende que por mucho que esté en dicho espacio, sorprende que su hoja de vida sea política. El señor ha sido asesor del Grupo de Alianza País en la Asamblea Nacional, el señor ha sido asesor del Ministerio de Justicia en la época del gobierno de Rafael Correa y termina como juez. Los vínculos políticos de quienes ejercen potestad y fallan en justicia son vitales precisamente para entender sus decisiones. No estamos hablando que un país como el nuestro o el mundo en general necesita jueces vírgenes de impolutos, sin criterio y sin línea ideológica o política, pero sus nexos y sus relaciones deben ser sumamente claros para entender por qué toman las decisiones que toman. Y creo que pues en este caso, más allá de un acta de sorteo manual, casi que entregando el habeas corpus directamente al juez para que resuelva, en una audiencia atropellada termina además fallando en la forma en que todos conocemos. Pensar mal es evidente. Pensar mal es incluso un deber en estas condiciones. Y para lograr nosotros una independencia o alcanzar una ideal independencia de la justicia, debemos ser realistas de que es un proceso que va a tomar mucho tiempo, pero que es necesario depurar al sector, que es necesario evaluar a los jueces de manera permanente y sin favoritismos o sin ganas de molestar la vida a otros porque te caen bien o te caen mal, sobre la base de parámetros objetivos, y darle al ciudadano
la posibilidad de algo que está consagrado en la Constitución y en los instrumentos internacionales y que Rafael mencionaba hace un momento, la igualdad ante la ley, para que no se otorgue un habeas corpus en tiempo récord a un personaje visible, porque lo es, y se deje para eternas memorias un habeas corpus de una persona que está en las peores condiciones y que incluso, como ya lo han señalado, ha fallecido, o para que no ocurra lo que también hemos visto en estos últimos días, que casi que en el pastel de cumpleaños del señor Celi llegó su boleta de cárcel por domicilio, mientras que hay personas que con 75 y 80 años viven peleando meses enteros para poder purgar sus condenas en su casa. La igualdad ante la ley es vital, indudablemente, para recuperar la confianza y la credibilidad en un sistema de justicia que cada vez está con más deuda frente a los ecuatorianos. Muchas gracias, doctor Mauricio Alarcón. Aquí debo hacer una nueva pausa. Agradezco a la audiencia por seguir con nosotros toda la semana. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando con nosotros el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, y el doctor Rafael Ollarte, reconocido constitucionalista y docente. Doctor Rafael Ollarte, con todo lo que han dicho ustedes, con todas las puntualizaciones, pero así realmente muy filudas y además como para reconocer desde cualquier momento, porque han sido cosas objetivas, ¿en qué instante está la justicia ecuatoriana? Porque ya parecía que habíamos pasado lo peor y mire lo que estamos viviendo. No, es que, a ver, primero, parece que hay dos ordenamientos jurídicos. El uno, recuerdo a don Mauricio y doña Mariana, para el común de los mortales. Póngase en la fila, aguántese, ya veremos, la tendencia al rechazo. Y hay otro ordenamiento jurídico para los señores políticos y sus relacionados. A ver, primero, este no es el primer caso donde vemos otra cosa, un sorteo trucho, es decir, un sorteo manual para que le caiga al juez que yo quiero. Ya lo vimos en el caso Yunda. En el caso Yunda fue eso. No se sorteó entre todos los jueces del distrito, sino sobre 4 jueces de violencia intrafamiliar del sur de Quito para que le cayera justo a la juez que estaba tuiteando sobre la injusticia Yunda. ¿Qué pasó cuando este tema, uno decía, se le tiene que declarar el error inexcusable? Nadie lo declaró, ni la Corte Provincial que confirmó el fallo, ni la Constitucional que dice que efectivamente hay un sorteo trucho, pero bueno, eso no da para sancionarle a la juez. Bueno, entonces promovamos nomás, pues a través de esa clase de ediciones blandengues, el que se hagan estas cosas otra vez. ¿Quién además, acaso es Glass el primero que se va a presentar una acción constitucional en donde a él se le ocurre para encontrarse al juez amigo y en horas de la noche? No, ya lo hizo el señor Murillo, el presidente del Consejo de la Judicatura encargado para proteger su cargo. No presenta la acción de medidas cautelares en Quito, sino que se va a Babahoyo, la presenta a las 11:30, se le otorgan un cuarto para las 12 de la noche porque al día siguiente el juez perdía jurisdicción porque se le acababa el encargo. Mire usted, el presidente del Consejo de la Judicatura haciendo esas chistes y estas bromas. La otra vocal del Consejo de la Judicatura, la señora Barreno, para proteger su cargo de fiscal, hace lo mismo. Se va al Puyo y obtiene una presión en el Puyo. No la podía meter en Quito, no. Y para proteger el cargo de fiscal, porque se le vencía la licencia, y para no tener que optar entre volver a la fiscalía o permanecer en el Consejo de la Judicatura. Es decir, me canso de seguir diciendo cosas de estas características, como el de la señora Yori, que uno decía es imposible su acción de protección, y ahí está tu imposible. Pues, recuerdo a mi amigo Juan, en el Ecuador lo imposible es lo probable. Tú mencionas la palabra imposible y sí mismo se ha podido, pero en esta clase de casos, para el común de los mortales, no es esta cosa. Y de los habeas corpus creo que ya hemos mega abundado. Ese es el estado de la justicia, a eso se presta la justicia y la gente desconfía. Entonces por eso la gente termina arreglando sus líos a mano limpia sin acudir al sistema jurisdiccional. Realmente conmovedor los ejemplos que pone el doctor Ollarte, y quiero preguntarle a la doctora Mariana Yepes, habiendo sido fiscal general de la Nación, del Estado, ¿cómo valora este momento de la justicia? Porque están los casos que ha mencionado
el doctor Rafael Ollarte, y la gente, la audiencia que nos escucha dirá, tendrá su propia experiencia de una justicia lenta, absolutamente injusta, porque ahí sí una justicia que no es justicia, es todo lo contrario. Y entonces, ¿cómo salimos de esto, doctora Yepes? Porque realmente es conmovedor y claro, esto tiene impacto mediático, impacto en opinión, porque se trata de un ex vicepresidente acusado de casos terribles de corrupción, pero pasa también en otros niveles. ¿Qué está sucediendo en la justicia? Yo creo que se ha mencionado aquí algo muy importante, me parece que Mauricio lo dijo, el tema de la evaluación. La evaluación es una institución que está consagrada en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Hace muchísimo tiempo que no han sido evaluados los jueces. Y además no olvidemos que la mayoría de jueces son de la época correísta. Así como el juez de Manglar Alto, que fue un exfuncionario, también hay muchísimos jueces que han sido nombrados en esa época por el Consejo de la Judicatura, que prácticamente era pegado a Correa, era un apéndice de Correa, ¿no? Entonces, me parece que la evaluación es importante. Ahora bien, y la evaluación no solamente por las acciones posteriores, habría que revisar las carpetas, de dónde provienen esos jueces, cuáles son sus antecedentes, aunque no es obligatorio y no se va a conocer la afiliación política, pero sí la cercanía con un determinado partido. En lo que se refiere a actos como aquel que nos ocupa a este instante, el habeas corpus en favor de un ex vicepresidente de la República, yo creo que la influencia política es un tema gravísimo, ¿no? Y no ha habido época en que la justicia esté, no voy a decir sometida, porque yo he sido parte de la justicia por 40 años, de la administración de justicia, y con mucho honor, pero siempre ha habido la influencia de los políticos. El valor de un juez está en no obedecerles, en desoír esas influencias, y también en la formación que se tenga de que el administrador de justicia tiene que hacerlo con imparcialidad y con neutralidad. Pero desde hace unos 10 años, 12 años, ya 14 años, vemos que había el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, era dueño de todas las funciones del Estado por su propia declaración, y entonces tenía que influenciar en la justicia, y que los jueces fueron nombrados en la época de esa administración gubernamental, y entonces estaban sometidos. Me parece que ese es uno de los problemas. El Consejo de la Judicatura actual ha hecho mucho esfuerzo, no me refiero ahora, el consejo posterior al doctor Gerald, ha hecho esfuerzos por nombrar nuevos jueces en la Corte Nacional. Y lo ha hecho con participación ciudadana y con personas que hemos participado en las evaluaciones. Y se ha hecho con seriedad, creo yo, y con muy buena fe. Y esos son los jueces que se encuentran en la Corte Nacional, no los nuevos jueces que se encuentran en la Corte Esperemos Nacional. Entonces veamos que cómo haya reacciones, veamos cómo reaccionan, sí, vamos ante a esta ver. situación. Gracias, doctora Mariana Yepes, exfiscal. Mauricio, un tema, ya quiero estar hablando de otras situaciones, porque esto da para una gran gama de análisis, porque realmente es un tema muy, muy, muy fuerte, conmovedor. Tenemos de por medio la colaboración de Estados Unidos, que ha sido muy decidida. De allá han venido pruebas, por ejemplo, inclusive en el caso de Brecht, que llevó a la cárcel al señor Glass y a otros personajes más. El Departamento de Justicia está apoyando en el caso Las Torres, en el caso de los seguros, en todo. ¿Cómo crees que estén recibiendo estas situaciones, de la excarcelación de alguien que no ha cumplido sino una parte de la condena, y con todo lo que ha significado este habeas corpus? Los mensajes que nuestro país está dando al mundo, Talía, no son los correctos en cuanto al respeto a la democracia, al Estado de Derecho, a la lucha frontal contra la corrupción, que incluso cuando Guillermo Lasso era candidato dijo que iba a ser uno de sus principales puntales de gestión. No tenemos que esperar a que sean otros gobiernos los que nos den haciendo las cosas. ¿Por qué el gobierno ecuatoriano, teniendo información, no ha depurado a la Policía Nacional y tenemos que esperar a que venga Estados Unidos a hablarnos de narcogenerales para poder hacer algo? ¿Por qué no ha podido el gobierno y la judicatura actuar respecto de funcionarios judiciales y abogados involucrados directamente en casos de corrupción, y tenemos que esperar a que sea el gobierno de Estados Unidos el que interrumpa y retire las visas?
Mira que pocas veces se ha visto un comunicado como el que hizo público hace pocas semanas el Departamento de Estado a propósito del retiro de la visa a Abdalá Bucaram. ¿Qué está pasando con el gobierno del Ecuador? Una cosa es que uno llegue al poder y se dé cuenta que no todo lo que pensaba estaba en el lugar y había que trabajar un poco para tener un diagnóstico más claro y poder implementar un plan, pero llegar y casi un año después decir que ha pasado muy poco tiempo para implementar acciones contra la inseguridad, contra la corrupción o contra la crisis económica es creernos demasiado ingenuos. Y creo que ahí radica un punto que necesita acción urgente, no de gobiernos extranjeros ni de gobiernos aliados y amigos, sino de los ecuatorianos. Tenemos que no quedarnos en la mediocridad de sobretexto de no hacerle juego al correísmo, callar y dejar de hacer críticas. Tenemos que hacer críticas de la mano de propuestas y acciones concretas. Tenemos que involucrarnos para lograr una mejor justicia, para que, por ejemplo, en este momento en que el Consejo de la Judicatura lleva adelante el proceso para designar nuevos jueces anticorrupción, haya una buena veeduría ciudadana, y no una, sino varias, que haya buenos postulantes con credenciales suficientes. No podemos más, Talía y amigos, quedarnos cruzados de brazos y esperar que otros hagan el trabajo, y esperar que sean otros los que hagan las cosas por nosotros. Creo que es el momento decisivo para que personas de bien, personas que creen que es posible recuperar la integridad, la transparencia y la estabilidad de la democracia en el país, arrimen el hombro. E incluso si el gobierno no quiere escuchar y no quiere hacer equipo, empecemos a pensar en acciones concretas. Gracias. ¿Por qué esperar a que Talía firme un decreto de disolución de asamblea en muerte cruzada cuando estamos a pocas semanas de poder activar el mecanismo de revocatoria de mandato de nuestros dignísimos representantes? Creo que esas son preguntas que la respuesta está únicamente en nuestras manos. Relevante pregunta, Mauricio Alarcón, muchas gracias. Doctor Rafael Ollarte, me gustaría desde la técnica, porque la gente está inquieta viendo lo que pasa con el caso Glass, el habeas corpus, ¿cómo se plantea la apelación? Y si ya fue apelada, cuéntenos en qué se sustenta y qué posibilidades hay de que los mismos actores que estuvieron enmudecidos cuando fue la audiencia ahora vayan a cambiar de criterios y a adjuntar a lo mejor otras evidencias. Claro, y ese será el problema, y en eso tenemos que estar listos a ver qué es lo que recibimos, pues, porque si en la audiencia de primer nivel ya dijiste que no te oponías a esos informes médicos, yo supongo que la Fiscalía General del Estado actuará en esto, pues, porque la falsedad tampoco es así nomás, pues uno no puede dejar pasar falsedades evidentes. Es un señor que saca maestrías por una parte, que tiene privilegios por una parte, y informes ahí médicos diciendo que está muy mal el señor. Bueno, supongo que eso generará algo, pero es muy difícil ir a una audiencia, porque además audiencia de segundo nivel no es obligatoria. La Corte Constitucional ha indicado que en materia de acciones constitucionales la audiencia de segundo nivel se debe dar solo si el tribunal estima que se requiere prueba nueva. Y prueba nueva no es pues la que nos ha presentado en la audiencia en el primer nivel, aceptando absolutamente todo. Entonces es bien fregado también un tema de una apelación en ese sentido. Aunque claro, hay cosas que objetivamente, ojalá, también ha dicho la Corte, pero como estamos viendo las inacciones de los funcionarios gubernamentales con las excusas que nos da el presidente Lasso al respecto, mañana nos dará otras explicaciones también respecto a esto, digo yo. Pero supongo que dirás, el juez era incompetente, no solo porque no hay un centro de privación de libertad en Manglar Alto, por lo tanto mal podía haber ahí un juez de garantías penitenciarias, y por eso no puede haber un juez multicompetente que ejerza esa clase de funciones en esa localidad. Supongo que dirás que no hay, que la acción de habeas corpus no puede reemplazar al procedimiento del 670 del Código Integral Penal respecto de beneficios penitenciarios, y que no puede, y que además ha tenido negativa pues mediante sentencia de jueces de garantías penitenciarias respecto de esos famosos y pretendidos beneficios penitenciarios, y que el habeas corpus no es un mecanismo de revisión de esa clase de decisión judicial. Supongo que dirás además que jamás se podía haber referido
este proceso de habeas corpus ante un juez, incluso en el caso de que fuera propiamente un juez de garantías penitenciarias o un multicompetente en el lugar donde debería haber uno de garantías penitenciarias, que ese habeas corpus no se puede referir al auto de prisión preventiva en el caso Singue, porque eso solo es impugnable en este caso al haber sido emitido por la Corte Nacional de Justicia ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de habeas corpus. Muy bien. Entonces, temas de competencia. Supongo que irás y dirás respecto de este habeas corpus que la pretensión es abiertamente improcedente. O sea, supongo yo que habrá defensa y no explicaciones o malas explicaciones posteriores poniendo cara de yo no fui y que yo no pongo las manos en la justicia y cosas y tonterías de esa naturaleza, ¿no? Gracias, doctor. Es un tema que tiene pendiente al país, ¿no? Porque la gente espera algún desenlace, es como si todavía no habría terminado esto. Aquí debo hacer una nueva pausa recordando que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM en centroecuador.es, en Antena 1, Voces de Azuayas y también en YouTube. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Retomamos el diálogo y voy a preguntarle al doctor Mauricio Alarcón de un hecho que se suscitó en las últimas horas y que realmente otro conmovedor suceso, ¿no?, en el país, el asesinato supuestamente de Don Nasa. ¿Qué pasó y cómo se explica esto? ¿En qué situación estamos pasando, Mauricio? Vimos días atrás, Thalía, cómo una persona con sospechas de haber cometido un delito, porque no había sido juzgado, se paseaba campante en las instalaciones del Ministerio de Defensa en un vehículo con armas y con más de $100,000 en efectivo. Creo que para cualquiera de los quiteños que ha visitado el sector de la Recoleta, le resulta increíble la historia porque sabe cuán difícil es incluso acercarse al perímetro del ministerio. Hubiera sido muy fácil ver quién, por ejemplo, autorizó el ingreso del vehículo y quién estuvo detrás de la recepción que se le dio a una persona que ha estado involucrada en acciones de captación ilegal de dinero. ¿Quiénes fueron los que se reunieron, según las fotografías que circularon en redes sociales, y poder hacer de la manera más diligente posible una investigación, sin que el ministro de Defensa, como sucedió en un medio hermano y con un periodista conocido, se altere por preguntas que le resultan incómodas? En este sentido, pues, yo no voy a lamentar el asesinato o la muerte de una persona involucrada en actos delictivos, sino pedir que, al igual que en todo este tipo de casos, la justicia actúe de manera diligente, investigue quiénes han estado detrás del secuestro, tortura y asesinato, como se ha dicho, del conocido Don Nasa, y que pues se sanciona a los responsables, porque hasta los delincuentes tienen derecho a un juicio justo y no merecen ser ejecutados extrajudicialmente o ejecutados por otros ciudadanos, ¿no? Ojalá en este caso las autoridades y la justicia estén a la altura del tema para que se garantice, como he dicho, lo mínimo y lo esencial de nuestra Constitución y de nuestra ley. Gracias, doctor Mauricio Alarcón. Doctora Mariana Yepes, un elemento más que enrarece el ambiente. Y claro, mi intención no era preguntar sobre Don Nasa, que sí es lamentable de todas maneras el asesinato de un ser humano en las condiciones que fuera, ¿no? De todas maneras, hay un Estado de Derecho, se supone que hay las instancias para que le investiguen y no puede terminar su vida como ha terminado. Mi idea, este último bloque, era dar una pincelada a una propuesta que aparentemente está preparando el gobierno, que es una consulta popular. Dicen que nunca es así gran momento, excepto cuando recién comienzan los gobiernos que tienen su popularidad casi intacta, que les llevó justamente al triunfo. ¿Es bueno la consulta popular? ¿Podría mitigar un poco el ambiente como para que la sociedad reflexione y conteste las preguntas que quieren plantearle? Bueno, yo no creo realmente que la consulta popular sea una solución para que se dicten las medidas que el presidente desea, ¿no? O sea, los cambios legislativos que el presidente desea.
Me parece que, sin entrar en analizar cuáles son esos cambios, pero me parece que generalmente las consultas están ligadas a la popularidad del presidente y que el público en ocasiones no se fija en el contenido de la consulta, sino a favor de o en contra de. Entonces es un riesgo. Yo creo que no sería la solución. Me parece que es un riesgo. Yo quiero referirme a lo de Don Nasa, solamente pensando en dos temas. Sí, en dos temas. Este es un tema que nos revela la gran inseguridad que vive el país. Hacia allá debería fijarse también las políticas gubernamentales. La seguridad no solamente pasa en Guayaquil, en Santa Elena, en la provincia de Los Ríos, sino que aquí se ha cometido, si es que se ha cometido cerca en la provincia de Pichincha, vemos que esa inseguridad está minando todo el país y nos merecemos que haya una política de seguridad, nos merecemos vivir en paz. Esta es la justicia, quizá la justicia por mano propia. ¿Por qué? Me atrevo a decir eso, porque donde le iniciaron el procedimiento penal en contra de Don Nasa, pues las cosas no han avanzado como se quisiera. Recordemos que inclusive un fiscal fue sancionado precisamente por no haber iniciado la investigación oportunamente. Sobre el tema de las medidas, sobre el tema de habeas corpus. El habeas corpus es lo más escandaloso que se haya dictado, ¿no? Pero lo que me preocupa tremendamente también son las consecuencias de esto, las medidas de seguridad o las medidas alternativas que ha dictado el famoso juez en este habeas corpus. A cambio de la libertad, del momento que le da la libertad por haberse alterado su integridad personal, psíquica, física, etcétera, dice que a cambio de la prisión. No dice nada. Eso sí me parece tremendo. Entonces lo estamos dejando en absoluta libertad. Ni siquiera va a poder cumplir la próxima pena que se ejecutaría. No, esa no es terrible, la finalidad, ¿no? De la Gracias por puntualizar. El doctor Ayarte. Y gracias por puntualizar, doctora Mariana Yepes, porque claro, la gente dice ya está libre y se empeñan en decir no está libre, pero el señor tiene por lo menos movilidad por todo el país, es un habeas corpus, por lo menos para mí que no conozco la materia como ustedes que son expertos, pero me parece que no funciona bien. Doctor Oyarte, me gustaría también una puntualización sobre lo que acaba de decir la doctora Yepes en torno a qué pasaría con si es sancionado y la apelación no es aceptada en el caso Singue, pero también una puntualización cortitas porque el tiempo se nos vino encima del momento, si es oportuno para la consulta, con el añadido ahora del asesinato de Don Nasa, que claro, se trata de un personaje que cobró una relevancia increíble, no solamente por su negocio, entre comillas, sino porque estuvo despachando prácticamente desde las instalaciones del Ministerio de Defensa. Doctor Oyarte. A ver, tres cosas. La primera, señor Glass está libre, su única medida que le han dicho que tiene es presentarse una vez al mes en la Corte Provincial. Punto. De ahí no tiene prohibición de salida del país, no tiene grillete, puede andar en cualquier parte y puede irse, Así es que así nomás es la cosa, brillante defensa del gobierno en este caso. Sobre la consulta popular, vea, este es el reflejo de la indecisión del presidente de la República. El año pasado nos decía que había que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí quedó. Luego nos dijo hace unos 3 meses que había que reformar la justicia y dijimos, bueno, ¿pero qué quiere reformar la justicia? ¿El Consejo de la Judicatura? ¿Volver a una Corte Suprema? ¿Hacer de la Corte Constitucional una sala de la Corte Suprema? ¿Qué? Y ahí quedó. Es decir, abre la boca y ahí queda. Luego volvió otra vez a hablar del Consejo de Participación Ciudadana, del cual se olvida cuando la señora Ivette Estupiñán se pasa del lado correísta al lado de acá, entonces ahí ya se olvida del Consejo de Participación Ciudadana. Dijo alguna vez, tengo el decreto de muerte cruzada en mi escritorio, ahí quedó. Luego dijo que los asambleístas son unos ladrones porque le piden cargos e incluso dinero en efectivo, lo dijo él, dinero en efectivo para aprobar proyectos de ley, y resulta que ni la denuncia, pues manda una cartita ya a la fiscalía y nos deja con una asamblea de ladrones, según él. Entonces él dice que son ladrones, que son unos corruptos, que son toda una porquería, pero ¿qué disolución parlamentaria? No, es que me da mucho miedo esta cuestión. Anuncia cadenas nacionales a las cuales al final no va. Y ahora nos habla de una consulta popular hace 2 semanas,
sobre qué tan bien será esa consulta popular. Y con una persona así uno dice, bueno, habrá consulta popular, porque también ha de dar susto, pues, perder la consulta popular. Porque, gracias. ojo, si no te atreves a una muerte cruzada, no te atrevas a una consulta popular donde el no es aglutinante, a diferencia de una elección. Gracias, doctor Rafael Oyarte. Mauricio, no quiero dejar de tener tu opinión sobre la consulta popular y la oportunidad del tiempo, ¿no? Sobre todo el timing que se dice debe ser el adecuado es ahora. Como el tiempo apremia y nos quedan pocos minutos, dos reflexiones sobre la consulta, Talía. La primera, cuidado, y esto se convierte en un referendo para medir la popularidad del presidente de la República. Al más puro estilo de lo que sucedió con León Febres Cordero y con Sixto Durán Badén. Temas trascendentales para consultarlos a la ciudadanía tienen que ser presentados de la mejor manera posible. Y en este momento, con esos niveles de credibilidad y confianza, creo que el timing es muy malo para hacerlo. Y el segundo, se ha escuchado que no se quiere que la consulta, el referendo, como se llame, coincida con las elecciones seccionales. Si nuestra economía está tan partida, creo que flaco favor le hace al país un presidente que quiere hacer una consulta popular a finales de año, teniendo unas elecciones seccionales en febrero de 2023. Yo creo que esos 20 milloncitos o poco más que le costaría la consulta popular al país podrían ahorrarse si con responsabilidad se hace un buen trabajo. Muchas gracias, doctor Mauricio Alarcón. Para cerrar, doctora Mariana Yepes, este último bloque, antes del que voy a hacer a continuación, una pregunta: ¿hay un término, hay unos plazos para la apelación, para ver qué mismo sucede con Glass finalmente? Bueno, el plazo para presentar el recurso creo que se ha cumplido y lo han presentado a tiempo. Yo no conozco exactamente cómo sea, no conozco mismo cómo haya presentado, pero alguien mencionó en alguna emisora que solamente había alegado el tema de la competencia, no el tema de fondo, ¿no? Los plazos deben ser cortos porque es un tema de carácter constitucional. Veamos la Corte Provincial si se pronuncia pronto y debidamente, ¿no? Muchas gracias. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada: ¿a quién le ha ido mal esta semana, doctor Mauricio Alarcón? A Francisco Jiménez, el flamante ministro de Gobierno, que no conforme con hacerse el desentendido, ha metido la pata en la Comisión de Fiscalización y ante los medios de comunicación, tratando de deslindar su responsabilidad de un supuesto acuerdo político. Gracias. Doctor Rafael Oyarte, ¿a quién le ha ido mal? A Guillermo Lasso ha perdido el apoyo de la gente que votó por él contra el correísmo, y más allá de sus indecisiones, creo que esto le ha bajado absolutamente su perfil político. Gracias. Doctora Mariana Yepes, ¿a quién le ha ido mal esta semana? A la señora Guadalupe Llori, porque pese a todos los esfuerzos que ha desplegado para mantenerse en el lugar para el que fue elegida, parecería que está fracasando y que hay movimientos a favor de su salida. Gracias. Y para que nos quede un sabor agradable este fin de semana y también feriado, ¿a quién le ha ido bien, doctor Mauricio Alarcón? No sé si el sabor sea agradable, pero indiscutiblemente el ganador de la semana es Jorge Glass, quien ya disfruta de su libertad de pasearse campante en el país, luciendo sus mejores galas, su excelente estado físico y todo lo bueno que consiguió mientras estuvo recluido en la cárcel de la Tacunga. Gracias. Así es que el gran ganador de la semana es él. Gracias. Doctor Rafael Oyarte, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Tomo mi voto por Glass, y de pasito a toda la caterva de ladrones que están felices de que pasen estas cosas en el Ecuador. Pues, aquí basta con robar, pasarse un tiempín y listo, luego a disfrutar nomás. Pues. Doctora Mariana Yepes, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Creo que la posición de Mauricio tiene mayoría, ¿no? Estamos de acuerdo que Glass es el ganador de esta semana. Y todas aquellas personas que tienen la expectativa, igual que lo que manifiesta el doctor Oyarte, tienen la expectativa de salir libres. Esa me parece a mí que sería, ¿no? Y tanto es así que ya están presentando otro tipo de recursos, como el recurso de revisión
del doctor Mera, ¿no? Qué tristeza. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana y felices Pascuas. Gracias, chao.